Vicente. Eh, Hemos tenido en unos pocos minutos una muestra del proceso que el docente o la docente pueden seguir a la hora de planificar, buscando, utilizando los recursos de cnbguatemala.org. Eso es justamente, o sea, eh, la idea es que, obvio que no en todos los casos va a ser posible, pero en muchos de los casos vamos a encontrar recursos vinculados y la letrita azul es la que identifica, digamos, cuando hay un hipervínculo que nos lleva del contenido, que nos lleva de la competencia, que nos lleva del indicador de logro hacia el recurso dentro del mismo sitio, o sea, recursos internos del sitio. Entonces, es parte de la riqueza del sitio y es parte de lo que debemos transferir, lo que debemos trasladar a los docentes. Y que, pues, la idea es facilitarles la vida también a ellos, ¿verdad? Es decir, que la tarea de la planificación no sea una tarea ingrata o difícil o complicada y entonces pues terminamos teniendo los casos de maestros que utilizan su plan del año pasado, ¿verdad? Y bueno, solo le actualizamos la fecha y lo seguimos utilizando, ¿verdad? Y bueno, o sea, se vuelve una repetición eh, que obviamente demerita la calidad del trabajo del docente y sobre todo afecta la actualidad de los planes de trabajo docente. Muy bien, esa era la primera cuestión que teníamos pendiente en el grupo en el que estuvimos trabajando acerca del formato, ¿verdad? Y si ven, el formato nos llevó a varios temas que seguramente nos han mostrado la utilidad del sitio. La otra pregunta que quedó sobre la mesa, ya en otra ocasión escuchamos la misma, no recuerdo si fue en el primer taller que tuvimos con ustedes o con otro grupo, porque sí estamos teniendo diferentes grupos interesados en estos talleres de capacitación, pero es decir, es la propiedad o si es útil o si digamos, ¿cómo qué otra palabra podríamos utilizar? El hecho de planificar antes de iniciar el ciclo, tomando en cuenta que una de las características, una de las condiciones, mejor dicho, de un buen plan docente es partir del conocimiento de las características, de las condiciones, de las necesidades de aprendizaje de nuestro grupo de estudiantes. Entonces se preguntaba, bueno, y si planifico ahorita en diciembre, ¿cómo voy a hacerlo si no sé todavía ni qué grado me van a dar? O sea, en el caso de los maestros que reciben la asignación del grado hasta el inicio del ciclo, cuando el director y docentes se reúnen y el director distribuye grados y al final asigna digamos, grados. Obvio que antes de eso ningún docente podría planificar, sobre todo porque no sabe qué grado va a trabajar, ¿verdad? Ahora, en el caso de los profesores de básicos, pues es menos complicado. Tienen su área y sobre todo de los CINEB, pues que ellos son permanentes. Tal vez un poco de dificultad con los profesores por cooperativa o tal vez los telesecundaria, pero ellos igual tienen una asignación de grado que no cambia o de áreas curriculares. De manera entonces que, pues aquí si el docente recibe su grado hasta el inicio del ciclo, pues es el inicio del ciclo que debe planificar. En tal caso, eh, conoce las condiciones de la comunidad, conoce las condiciones sociales, conoce la cultura de la comunidad, conoce las características de la mayoría de estudiantes, es decir, los niveles de pobreza, las características sanitarias de la comunidad. Es decir, hay mucho conocimiento, sobre todo si no es un docente que recién llega al establecimiento, no se daría ese problema. O sea, hay un conocimiento general. Ya lo específico, pues es lo que debería ir trabajando a lo largo ya en su planificación por unidades. Es decir, ya con una planificación general, ya la planificación por unidades, según yo, ¿verdad? Es decir, ¿cómo lo haría yo si estuviera todavía en una escuela
en un aula de una escuela como la que tuvimos la suerte de trabajar hace ya unos cuantos años, en área rural, en una escuela rural, en una comunidad indígena de San Juan Zacatepeques. Pero yo lo haría de esa manera, ¿verdad? Es decir, ya las unidades las voy planificando ya sobre la base del diálogo de saberes, ya sobre la base del conocimiento de los niveles de aprendizaje, del idioma de la comunidad, etcétera, ¿verdad? Es decir, qué tipo de conocimientos traen los niños y las niñas a la escuela. Todo ese tipo de cosas creo que nos podemos comenzar a trabajar ya a la hora de ir desagregando nuestro plan ya por unidades o por bimestre. De manera entonces, compañeras, compañeros, que yo me detengo aquí porque es importante que conozcamos la experiencia de los grupos. Licenciado Silas, ¿quién más lidera un grupo? Sírvase levantar la mano, por favor. Ok, licenciada Angélica. ¿Quién más? Licenciada Yara. Excelente. ¿Alguien más? ¿Todavía? ¿Quién más lideró un grupo? ¿Solamente ustedes tres? Perfecto. Ustedes deciden quién comienza. Lic Silas, Lic Angélica y Lic Yara. Por favor, y comenzamos a compartir. También licenciada Amanda, excelente. ¿Quién comienza? La idea es compartirnos cómo le fue en su grupo y sobre todo las conclusiones a las que llegaron después de haber platicado sobre las preguntas que habíamos dejado ahí sobre la mesa. Fui parte de un equipo en el que estuvimos el licenciado Eric, la licenciada Luz Jales y el licenciado Efraín Rosales. Entonces, con relación a los 7 cuestionamientos que se hicieron, que los voy a leer de acá, voy a dar respuesta a cada uno de ellos y de qué manera utilizamos el recurso. Solo voy buscando las 7 porque aquí está. La primera, ¿qué formato utilizó? Utilizamos el formato, bueno, la planificación que socializamos, que fue una que había realizado, es el formato que aparece en el módulo de planificación en línea. Ese fue el formato que utilizamos. La siguiente pregunta, ¿le es útil el formato propuesto por el módulo? Nuestra respuesta es sí, porque contiene los elementos básicos que requiere un proceso de planificación educativa y coincide con los componentes del CNB de Guatemala. El número 3, ¿utilizó un formato distinto? No, porque este contiene los elementos necesarios. Regularmente la diferenciación en el acompañamiento pedagógico que hemos hecho es el orden en que ellos colocan cada uno de los componentes, además del orden si es horizontal o vertical, pero todos contienen lo mismo. La cuarta, si tuvo dificultad para ubicar recursos en el sitio, encontró en otra página de internet. Esta planificación que se había socializado contenía dentro de las actividades la lectura de El tren de la vida de la autora Sonia Campos. Entonces, como no, sinceramente yo no había comprendido o no había llevado el proceso que explicó hace un momento la licenciada Margarita, que me encantó, de qué manera ubicar los recursos que ya existen en el CNB en línea. Entonces, la lectura sugerida era esta, del tren de la vida de Sonia Campos, y los tres, porque con Lic Lucy y Lic Efraín empezamos a buscar ahí en el CNB en línea, colocamos el título, colocamos el nombre de la autora, pero no nos daba el recurso no nos proporcionó buscando esta lectura. Entonces nos da, ahorita veo aquí, perdón, que estoy viendo por todos lados, pero le digo qué fue lo que nos proporcionó cuando buscamos, nos redirigía a Google. Entonces ya en Google apareció la vida y podíamos descargar la lectura. De esta manera fue como podríamos decir que si nos fue útil o no. Pero sinceramente no utilizamos los recursos aprovechados desde la página siguiendo el enlace que aparece ahí, el hipervínculo, perdón, no lo utilizamos, sino solo hicimos una búsqueda dentro del CNB.
¿Qué recomendaría a su grupo de docentes cuando sea la oportunidad de trabajar? Perdón, si tuvo dificultad para ubicar recursos en el sitio, ¿encontró en otra página de internet? Sí, porque nos redireccionó lo que estábamos buscando. ¿Qué recomendación daríamos? Incluso a nosotros mismos en este proceso, explorar de manera adecuada la página, y porque nos dimos cuenta que al no encontrar el recurso nos redirigió a otra página. En la número 7, ¿qué recomienda mejorar en la metodología del taller para cuando se desarrolle con docentes? La primera es trabajar con docentes de acuerdo al grado asignado, que sea por grados cuando trabajemos con docentes. Además, que se desarrollen varios momentos para una aplicabilidad adecuada, tal como lo hicimos hace un momento y observamos a licenciada Margarita, que ella navegaba. Entonces tal vez una de las recomendaciones sería esa, que haya más tiempo de aplicabilidad en una sala como ahorita y no como una tarea, porque en muchas ocasiones, tal como sucede con nosotros ahora, tuvimos este aprendizaje el día, es cierto que debemos conocerlo a profundidad, pero la tarea la tuvimos del día viernes para hoy, y actualmente todos nosotros estamos en procesos de finalización de ciclo. Quizá no tuvimos el tiempo necesario para poder navegar. Y también, si vamos a usar este formato, proporcionar previamente el formato como sugerencia y hacer el uso adecuado del CNV en línea. Esas son las respuestas que tuvo nuestro equipo. Perfecto. Perfecto, licenciada, muchas gracias, excelente. Veamos quién más, licenciado Silas, líquida Amanda o líquida Yara, ¿quién sigue? Lo que tenemos de las conclusiones que tuvimos en el equipo, pues trabajamos 4 compañeros, Lic Úrsulo, Lic Yomar, Lic Pedro y yo. Entonces, platicamos de la primera interrogante, ¿verdad? Que fue, ¿qué formato utilizó? Y nosotros, pues, en lo personal utilizamos el formato propuesto en el sitio, ¿verdad? CNV en línea. Y luego, pues, si nos fue útil, claro que sí, porque contempla los criterios básicos de la planificación. Y en la pregunta número 3, ¿utilizó un formato distinto? No en esta ocasión, ¿verdad? Porque al igual el formato propuesto cuenta con lo básico, y no importando si es ahí sí que la manera tradicional de la utilización vertical o utilización horizontal, pues el formato sí contempla lo requerido. Luego, ¿le fue fácil o difícil ubicar los recursos? Pues en el grupo comentábamos, y a los 4 pues nos fue fácil la ubicación de los recursos disponibles y darnos un chancecito, ¿verdad? De explorar el sitio y de darnos cuenta de la variedad de recursos que contiene. Entonces, ¿tuvo dificultad para ubicar los recursos? No. Y luego nos vamos a la sexta, que es ¿qué recomendaríamos al grupo de docentes, ¿verdad? Cuando sea la oportunidad de trabajar. Y tenemos acá pues que debemos iniciar con la creación del usuario, y que indaguemos la página en cada una de las pestañas sabidas y por haber dentro del sitio. Aprovechemos también los recursos que contiene, y que si tenemos la oportunidad de cargar o de crear un nuevo recurso, pues que lo hagamos. Que se den cuenta que no solo en la página o en el sitio se encuentra el CNV disponible, sino varios recursos didácticos que nos van a apoyar en la labor educativa. Y que hagan uso de esta página en línea, ¿verdad? Y no esperar un ejemplar del CNV en físico, cuando tenemos una maravilla acá en todo momento. Luego, en la séptima, ¿qué recomendamos para mejorar la metodología del taller?
Pues aparte de lo que la compañera ya nos una parte que tenemos casi lo mismo es de la ejecución de los talleres por ciclos o por grados y que distribuyamos el tiempo en más prácticas de la ejecución de la planificación. Muchas gracias. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Muy bien, tenemos dos exposiciones ya realizadas. Vamos a escuchar la de los otros dos grupos pendientes para luego comentar y derivar de ahí algunas conclusiones. Recordemos que hacia el final tendríamos que tener claridad con respecto a cómo lo que hemos hecho puede ser útil también para trabajar con compañeras y compañeros maestros, y qué cosas también podemos mejorar. ¿Quién sigue, por favor? Bien, muchas gracias, muy amables. Entonces, respondiendo a las preguntas, también, ¿qué formato utilizó? Bueno, utilizamos parte del formato que ustedes nos presentaron acá. Luego dice 2, le es útil el formato propuesto en el módulo de planificación del sitio. Nosotros escribimos aquí la primera parte. ¿Utilizó un formato distinto? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque consideramos que le faltan algunos elementos importantes. Número 4. ¿Le fue fácil o difícil ubicar recursos para prever en su plan? Entonces, la verdad que nos fue un poquito difícil, quizás sea a la falta de práctica, esa es la justificación. Número 5. ¿Qué le recomendaría a su grupo de docentes cuando sea la oportunidad de trabajar con ellos, que utilicen el CNV en línea y todos los recursos que CNV Guatemala pues tiene a la mano? Luego, ¿qué recomendaría mejorar en la metodología del taller para cuando se desarrolle con docentes? Bueno, aquí creo yo que antes de pasar allá con los docentes, quizá solicitarles a ustedes, no sé cómo están de tiempo, para seguir practicando con nosotros y incluso poder hacer una planificación de parte de ustedes hacia nosotros y nosotros estar como observadores. Creo que eso va a enriquecer mucho más el conocimiento de CNV Guatemala. Muy bien, entonces tomamos esta idea del plan de clase. Esta es la primera parte que tomamos del plan que está en CNV Guatemala. La parte informativa me parece completa. Quizás solo falta agregarle área en algún espacio. Y esta parte es muy útil para la planificación. Luego presentamos este formato donde escribimos el área y el tema. Entonces, el área decidimos un ejemplo, medio social y natural, el sistema muscular. La competencia, el indicador de logro, estos dos, pues los extrajimos de CNV. Y luego, en conocimientos previos, escribimos 3 preguntas porque creemos que los estudiantes, en el nivel donde estén, ellos siempre tienen algo que decir del tema que se va a aprender o que se va a trabajar. Y luego, en nuevos conocimientos, es aquí donde el CNV Guatemala pues presenta varios recursos y aquí por lo menos como el tema es sistema muscular, pues encontramos estos 2 videos con una explicación bastante clara, ejemplificada y muy bien explicada para que se dé un aprendizaje significativo con los estudiantes. Luego pasamos a esta otra columna donde está la ejercitación y aplicación de lo aprendido. Entonces acá, como ejemplo, escribimos dibujar el sistema muscular, luego nombrar las partes del cuerpo donde encontremos músculos. Y en recursos, pues escribimos CNV Guatemala y videos en YouTube
En estrategias de aprendizaje para adecuación curricular, escribimos, pensamos en un caso, ¿verdad? De un niño no vidente, y entonces, pero este niño sí puede escuchar, así que escucha el video, ¿verdad? Y la evaluación, pues, se realizará mediante una escala de rango. Eso fue lo que trabajamos, y creo yo que podemos seguir aprendiendo de este valioso material. Gracias. Excelente. Perfecto. Bueno, tenemos dos propuestas acá. La primera, la de continuar un taller más, digamos, para continuar la ejercitación con ustedes. Queda ahí la propuesta también sobre la mesa. Y también un formato diferente que amplía a otros aspectos que el grupo ha considerado necesarios para un plan que le sirva al docente. Finalizamos entonces con la Liga Amanda. Solo quería comentarles, cnbguatemala.org no es un recurso en sí, somos una plataforma a través de la cual se obtienen recursos. Solo como paréntesis. Compartirles la planificación quizás un poquito diferente, y no trabajamos todos los puntos en sí, y quizás no los voy a explicar en sí, pero ustedes al verificar la planificación que he estado trabajando durante este proceso y esta oportunidad que me han dado como asesora pedagógica, pues ha sido muy funcional y es una manera diferente en que los docentes dan el proceso de aprendizaje, pero que definitivamente se adapta muy bien para utilizar los recursos de CNB en línea. Les voy a compartir, este es el formato de planificación. Tiene los elementos que también contiene el formato que está en CNB en línea, pero la utilización que se le da es de una manera diferente. Este formato es para trabajar áreas integradas. Y tenemos acá, esto fue elaborado por un docente de sexto grado, y tenemos lo que es área, competencia, indicador de logro, contenidos, actividad y evaluación. Aquí lo que realizamos es de que esto es de primaria. En preprimaria hay un área generadora para iniciar a planificar. Sin embargo, en primaria no hay un área generadora. Entonces, se le pide al docente que tome un área cualquiera, pero en este caso, como inician ellos a trabajar lo que es la integración de áreas, entonces se le pide que es la primera área que encuentran en su CNB, que es comunicación y lenguaje. Entonces, al iniciar a planificar, tomamos un contenido juntamente con su competencia y su indicador de logro. Y para continuar, tomamos otra, pero el contenido que vamos a tomar debemos de verificar que se adapte al contenido que tenemos en la primera área que tomamos. De igual manera, copiamos la competencia y copiamos el indicador de logro. Esta casilla que está acá de actividad nos sirve para ir colocando palabras claves, ideas. Cuando empezamos a planificar y empezamos a integrar áreas, nuestro cerebro automáticamente empieza a pensar en actividades. Entonces, para que no se nos olvide, es que colocamos en esta columna palabras claves que podemos realizar para llevar el proceso de aprendizaje. Y de igual manera, nos vamos con todas las áreas. Matemática, por ejemplo, acá tomamos también algunos contenidos que podemos adaptarlo a los que están acá y que ya hemos tomado, sin olvidar su competencia y su indicador de logro en las actividades. Acá tomamos, cuando empiezo a trabajar con los grupos, tomamos solamente una herramienta de evaluación, porque a ellos también se les dificulta, pude notar eso y evaluar, de que se les dificulta la utilización de las herramientas de evaluación. Para irnos adaptando, entonces tomamos solamente una que puede ser la lista de cotejo. Ahora, quien las maneje y las pueda trabajar, pues ya toma la que desee, ¿verdad? Siempre y cuando sí la pueda trabajar. Y de esa manera vamos entonces
agregando las áreas y de igual manera contenidos que se adapten a los contenidos que ya hemos tomado de otras áreas y sin olvidar la competencia y el indicador de logro. Algo muy importante es de que nuestro CNB tiene las unidades, primera, segunda, tercera unidad, y los colores nos indican también qué contenido se puede proporcionar en cada unidad. Entonces también acá, si estamos en la primera, segunda, tercera, cuarta unidad, de esa manera vamos planificando. Esto es el formato de planificación. Ahora acá, esto va acompañado de una agenda pedagógica, y la agenda pedagógica cuenta con los pasos del aprendizaje significativo, que es el inicio y la motivación, los conocimientos previos, los nuevos conocimientos, la ejercitación y la aplicación. Acá la ejercitación es como la médula espinal de este proceso, porque es acá en donde el docente va a desarrollar sus actividades para desarrollar lo que acá él tiene, los contenidos, con la finalidad de poder alcanzar las competencias. Entonces las clases se vuelven acá dinámicas, porque las actividades no son memorísticas, no son teóricas, sino que son prácticas. Utilizamos diferentes técnicas, estrategias para poder llevar los contenidos. Y hay actividades en donde el docente desarrolla de 2 a 3 áreas al mismo tiempo y con la misma actividad. Podemos ver acá que tiene inicio y motivación. Aquí coloca lo que es lo que él utiliza al inicio de cada sesión de aprendizaje. Tenemos los conocimientos previos, porque tiene que conocer qué sabe el estudiante de lo que él ya tiene planificado acá, para poder llevar a cabo su ejercitación, que esto es flexible y puede cambiar según sean las necesidades de los estudiantes. Tenemos acá los conocimientos previos, que son diferentes dinámicas, también ustedes pueden leer, lluvia de ideas, dinámica del marcador preguntón, el avioncito, son actividades lúdicas con las que el docente descubre qué es lo que sabe ya el estudiante de los temas que él se ha propuesto a enseñarle. En los nuevos conocimientos tenemos los temas acá, que son extraídos de acá de los contenidos. No son los contenidos que se escriben literalmente, no, sino solamente son los temas que se van a proporcionar. Y aquí, como les decía, es la médula espinal, porque aquí ya tenemos en sí las actividades que se van a desarrollar. Hay docentes creativos que le colocan nombre a cada actividad. Aquí podemos ver elaboración de textos, periódico mural, una lluvia de ideas. Tenemos visita a ancianos de la comunidad, tenemos una investigación, dramatización de cuentos y fábulas. Pues ellos van colocando sus actividades, un nombre a sus actividades, y desarrollan también lo que es su actividad para poder lograr proporcionar el contenido, pero sobre todo trabajar lo que es el indicador de logro y llegar a lo que es la competencia, que es lo que queremos alcanzar. Seguidamente, acá mismo en lo que son es la ejercitación de los conocimientos o de las actividades, podemos también agenciarnos de lo que son los recursos que nos proporciona el Ministerio de Educación. En este caso, los libros que tenemos y que ya hemos también leído los libros, ya hemos visto los libros que en estos libros hay temas que nosotros vamos a proporcionar acá y por lo tanto los vamos a utilizar. Acá es en donde podemos aplicar muy bien el CNB en línea con toda esa gama de actividades que tiene y que ya le explicaba Lida Margarita, ¿verdad? Que tiene y que sí podemos trabajar. Y nos vamos a la aplicación, que la aplicación es como la evaluación, es comprobar que lo que yo he desarrollado, lo que yo me propuse aquí en mi planificación y lo que yo desarrollé acá en la ejercitación, pues es la comprobación, la aplicación. Ya el estudiante ya, por ejemplo, acá hay una actividad, realizar entrevistas a diferentes personajes de la comunidad. El tema de entrevistas está en comunicación y lenguaje, pero puede hacer una entrevista acerca de formación ciudadana, por ejemplo. Solo ahí estoy trabajando 2 áreas, pero donde lo he trabajado primeramente es acá, en mis actividades, y ya después me voy a la aplicación.
Como ustedes pueden ver, este formato de planificación que va de la mano con su agenda pedagógica, pues muy bien se adaptan todos los contenidos que están en el CNB en línea. Por eso era que la vez pasada, cuando ustedes hacían la pregunta, ¿recomendaríamos el CNB? Pues yo me respondí a esa pregunta y yo no lo recomendaría, sino que yo trabajaría juntamente con mis docentes, acompañarlos a utilizar el CNB en línea, porque sinceramente hemos ingresado y hemos visto muchísimas actividades que tiene y que de verdad son de beneficio para el estudiante, y más que beneficio, pues llaman la atención del estudiante en poder seguir aprendiendo, es darle al estudiante algo diferente. Comentábamos con la compañera que me tocó socializar de que cuando yo he desarrollado esta planificación y los docentes la han realizado, donde nos quedamos y nos vemos la angustia y vemos realmente la dificultad que tiene el docente es en crear las actividades. No encuentra qué actividades, esto lo arma muy bien, esto se les queda a ellos muy bien, y cómo armar y cómo integrar en los contenidos, integrar las competencias, pero acá es donde encontramos la dificultad, en la ejercitación de las actividades. Acá es donde, sinceramente, se encuentran ellos en una burbuja donde no podemos salir y no encuentran actividades. Entonces, creo que el CNB en línea tiene ese recurso que necesitamos para utilizar, que es la ejercitación de lo que hemos planificado y de lo que hemos de lo que queremos realizar y lo que queremos alcanzar con nuestros estudiantes. Y pues esto es lo que hemos utilizado en el distrito y donde yo he estado durante estos 3 años, y ahorita estamos trabajando ya en otro modelo de planificación que se adapte a esta nueva necesidad que estamos viviendo, ¿verdad? Que ya vaya plasmado. Y también quiero comentarles de que esto, dirían, es demasiado para una clase. Esto, según cómo lo trabaje el docente, nos dura 3 días, 5 días, una semana, 8 días, 15 días. Va a depender de cuántos contenidos y cuántas actividades y de la manera también en el tiempo en que lo aplique. Licenciada Marta. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias, compañera Amanda. Pues tal vez comentarles, ¿verdad? Que nosotros estuvimos hablando en torno a esta planificación, que es una planificación integrada, ¿verdad? Entonces, respondiendo a las preguntas, pues si se utilizó el formato, pues no, pero el formato realmente responde a los indicadores que tiene el formato presentado, ¿verdad? Y a ver, ¿qué otras preguntas tenemos que contestar? Sobre lo que se recomienda para trabajar con docentes cuando sea con ellos, ¿verdad? Primero que nada, creemos que es importante empoderar inicialmente a las comisiones de evaluación, porque si el de la comisión de evaluación no ha comprendido la riqueza de la planificación, ya sea que se le presente ABC, en el caso del que presentó la compañera Amanda o en el caso del que propone cnb.org, hay que estar bastante claro que las comisiones de evaluación son las que revisan, hacen propuestas o mandan a cambiar cuestiones a los docentes, pero no precisamente porque no esté bien, sino porque muchas veces las comisiones no la entienden, ¿verdad? Entonces, en este caso, para nosotros, pues es sumamente importante, y como les digo, estuvimos hablando en torno al plan de la compañera Amanda. Entonces, para nosotros es sumamente importante la integración. Bueno, yo soy asesora administrativa, pero en el último tiempo, pues fui coordinadora departamental del diversificado en Sololá, y hicimos casi el mismo plan que presenta el CNB en línea, ¿verdad?
en el que para los docentes fue bastante digerible, pero cuando a los docentes les ponemos a hacer un montón de planificaciones con base a todas las áreas, entonces pónganle que en el sector oficial un docente tiene hasta 3 o 4 áreas juntas. En el sector privado pueden ser 2 áreas o las que sean, pero en todo caso el docente tiene su especialidad en el sector privado. En el caso de los contratos, por ejemplo, en el sector oficial, tienen un montonón de áreas y mandarles a hacer una planificación por cada área, pues es así como bastante trabajo para él, y en ningún momento vamos a lograr enamorar al docente planificador. Entonces ahí cabría perfectamente el tema de la integración y viendo lo que se está trabajando en las guías de autoaprendizaje de nuestros chicos actualmente por el tiempo de pandemia, pues la integración es algo extremadamente importante para aprovechar las diferentes áreas y que tanto el niño como el docente pues esté menos cansado. Pero también hablábamos de trabajar el tema de la administración para que se sepa bien que se le puede aceptar al docente ese tipo de planificaciones y que esta actividad respondió para 4 asignaturas a la vez, ¿verdad? Entonces, para que no crea ni el padre de familia, ni el docente, ni los compañeros de la comisión de evaluación, ni director, ni quien sea, ¿verdad? Que por haber tenido una sola actividad no puede responder a otras áreas. Entonces, posterior a eso, sí, trabajar con todos los demás docentes, pero cuando ya las comisiones de planificación estén totalmente empoderadas para que los cambios que se hagan en la planificación sí realmente respondan a las necesidades